Durante décadas, las teorías de la relatividad de Albert Einstein han sido la piedra angular de la física moderna, moldeando nuestra comprensión del tiempo, el espacio y la propia estructura del universo. Las revolucionarias ecuaciones de Einstein describieron cómo la gravedad deforma el espacio-tiempo, cómo la luz se curva alrededor de objetos masivos e incluso cómo el tiempo se ralentiza cerca de fuerzas gravitacionales poderosas. Su trabajo ha sido puesto a prueba una y otra vez, manteniéndose como uno de los mayores logros en la historia de la ciencia. Pero ahora, un descubrimiento revolucionario en el ámbito de la computación cuántica ha sacudido a la comunidad científica, desafiando una de las creencias más preciadas de Einstein sobre la naturaleza de la realidad. En el corazón de la filosofía de Einstein estaba su profunda incomodidad con el extraño y aparentemente paradójico mundo de la mecánica cuántica. De hecho, Einstein dijo famosamente: «Dios no juega a los dados con el universo», expresando su escepticismo ante la aleatoriedad inherente de los sistemas cuánticos. Para Einstein, el universo era determinista, una vasta y elegante máquina gobernada por reglas predecibles. Sin embargo, la mecánica cuántica introdujo algo fundamentalmente diferente: incertidumbre, aleatoriedad y partículas que se comportan de maneras que desafían la intuición clásica. Ahora, con la llegada de los ordenadores cuánticos, máquinas que operan bajo los mismos principios de la mecánica cuántica, los científicos han logrado algo extraordinario, un experimento que pone a prueba directamente las suposiciones de Einstein sobre el universo. Y los resultados son simplemente asombrosos. Antes de profundizar en las implicaciones de este descubrimiento, exploremos la historia de este debate entre Einstein y la mecánica cuántica. El escepticismo de Einstein hacia la teoría cuántica no era solo filosófico, sino que también se basaba en un desafío científico a una de las ideas centrales de la mecánica cuántica: el entrelazamiento. El entrelazamiento es un fenómeno en el que dos o más partículas se vuelven tan profundamente interconectadas que el estado de una afecta instantáneamente el estado de la otra, sin importar cuán separadas estén. Einstein se refería despectivamente a esto como una acción espeluznante a distancia, creyendo que violaba el principio de localidad, la idea de que nada puede influir en otra cosa más rápido que la velocidad de la luz. En esencia, Einstein argumentaba que la mecánica cuántica estaba incompleta. Creía que debía haber variables ocultas, factores no observados que algún día proporcionarían una explicación clásica al extraño comportamiento de las partículas entrelazadas. Durante décadas, los científicos buscaron poner a prueba las afirmaciones de Einstein, lo que llevó a una serie de experimentos conocidos como las pruebas de Bell, en honor al físico John Bell, quien formuló un marco matemático para evaluar si las variables ocultas podían explicar el entrelazamiento cuántico. Con el tiempo, estos experimentos confirmaron repetidamente que la mecánica cuántica, y no las variables ocultas de Einstein, era correcta. Pero incluso con estos resultados, el legado de Einstein perduró y siguieron existiendo preguntas sobre la naturaleza última de la realidad. Avancemos al siglo XXI, y la computación cuántica ha revolucionado nuestra capacidad para explorar los misterios del mundo cuántico. A diferencia de los ordenadores clásicos, que procesan información en bits binarios, ceros y unos, los ordenadores cuánticos utilizan qubits, que pueden existir en superposición de estados. Esto permite que los ordenadores cuánticos realicen cálculos y simulaciones imposibles para las máquinas clásicas, convirtiéndolos en herramientas ideales para probar los límites de la mecánica cuántica. Y aquí es donde la historia da un giro asombroso. En un experimento reciente, llevado a cabo con un ordenador cuántico de última generación, los científicos han demostrado un fenómeno que desafía directamente la visión determinista de Einstein. El experimento consistió en crear una simulación cuántica del propio espacio-tiempo, un logro revolucionario que permitió a los investigadores observar cómo los sistemas cuánticos interactúan con la estructura del universo. En esta simulación, los científicos observaron algo verdaderamente extraño. Las partículas entrelazadas no solo parecían comunicarse instantáneamente a través de vastas distancias, sino que sus interacciones también parecían influir en la propia estructura del espacio-tiempo. Era como si el proceso de entrelazamiento estuviera remodelando activamente el universo, creando ondulaciones en la estructura misma de la realidad. Este descubrimiento tiene implicaciones profundas, sugiriendo que el espacio-tiempo mismo podría surgir de procesos cuánticos en lugar de ser un telón de fondo estático para los eventos del universo. ¿Qué significa esto para las teorías de Einstein? A primera vista, podría parecer una contradicción directa con la relatividad. Después de todo, si los procesos cuánticos pueden influir en el espacio-tiempo de maneras que desafían la intuición clásica, esto plantea preguntas sobre los límites de las ecuaciones de Einstein. Pero los científicos son cuidadosos al señalar que este nuevo descubrimiento no hace que la relatividad quede obsoleta. En cambio, sugiere que la relatividad
es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande, un marco que funciona bien a escalas macroscópicas pero que se desmorona cuando profundizamos en el reino cuántico. Para comprender completamente las implicaciones de este descubrimiento, necesitamos explorar el concepto de gravedad cuántica, un campo de estudio que busca unificar la relatividad general de Einstein con la mecánica cuántica. Durante décadas, los físicos han luchado por reconciliar estos dos pilares de la ciencia moderna, ya que sus marcos matemáticos son fundamentalmente incompatibles. La relatividad describe el universo como un tejido liso y continuo, mientras que la mecánica cuántica revela un mundo de eventos discretos y probabilísticos. Los recientes hallazgos de la computación cuántica ofrecen un vistazo tentador a cómo podrían estar conectados estos dos marcos. Si el espacio-tiempo emerge de procesos cuánticos, como sugiere el experimento, esto podría significar que la gravedad misma es un fenómeno cuántico. Esta idea se alinea con teorías como la gravedad cuántica de lazos y la teoría de cuerdas, que proponen que el espacio-tiempo está compuesto por diminutos bloques de construcción discretos. Pero las implicaciones van aún más lejos. Si la mecánica cuántica gobierna la estructura misma de la realidad, surgen profundas preguntas filosóficas sobre la naturaleza de la existencia misma. Por ejemplo, si el espacio-tiempo es emergente, ¿qué hay más allá de él? ¿Podría haber una capa más profunda de la realidad, oculta a nuestra comprensión actual, que dé origen al mundo cuántico? Y si es así, ¿qué papel desempeñamos nosotros como observadores conscientes en este proceso? Esto nos lleva a uno de los aspectos más desconcertantes del experimento, el papel de la observación. En la mecánica cuántica, el acto de medir juega un papel crucial en la determinación del resultado de un evento. Este fenómeno, conocido como el efecto del observador, sugiere que la realidad no está fija hasta que es observada. En el contexto del reciente descubrimiento, esto plantea la posibilidad de que nuestras observaciones no solo influyan en los sistemas cuánticos, sino también en la propia estructura del espacio-tiempo. Si esta idea suena a ciencia ficción, considere esto. Algunos físicos han propuesto que la propia conciencia podría ser un fenómeno cuántico. Según esta perspectiva, nuestras mentes están profundamente interconectadas con la estructura cuántica del universo, y nuestros pensamientos y percepciones podrían desempeñar un papel en la configuración de la realidad. Aunque esta idea sigue siendo especulativa, destaca las profundas cuestiones planteadas por los últimos hallazgos en computación cuántica. A medida que seguimos explorando las implicaciones de este descubrimiento, es importante considerar las aplicaciones prácticas de la computación cuántica. Más allá de su potencial para revolucionar nuestra comprensión del universo, la tecnología cuántica tiene el poder de transformar campos como la criptografía, la inteligencia artificial y la ciencia de materiales. Al aprovechar los principios de la mecánica cuántica, podemos resolver problemas que antes se consideraban insuperables, allanando el camino para innovaciones que podrían redefinir la sociedad. Sin embargo, con un gran poder viene una gran responsabilidad. La misma tecnología que nos permite desentrañar los misterios del universo también tiene el potencial de ser mal utilizada. Las computadoras cuánticas podrían hacer obsoletos los métodos de encriptación actuales, generando preocupaciones sobre ciberseguridad y privacidad. Además, la capacidad de manipular sistemas cuánticos a gran escala plantea cuestiones éticas sobre las posibles consecuencias de alterar los bloques fundamentales de la realidad. Mientras nos encontramos al borde de esta nueva era cuántica, hay algo claro: los descubrimientos que hagamos hoy tendrán implicaciones de gran alcance para las generaciones futuras. Las teorías de Einstein pueden no ser la última palabra sobre la naturaleza de la realidad, pero sentaron las bases para el increíble progreso que hemos logrado en la comprensión del universo. Y aunque la computación cuántica ha revelado nuevos misterios que desafían nuestra intuición clásica, también nos recuerda el asombroso nivel de belleza y complejidad del cosmos. Al final, la historia de Einstein y la mecánica cuántica no es una de conflicto, sino de curiosidad, un testimonio del poder del ingenio humano y de nuestra incesante búsqueda por desentrañar los secretos del universo. A medida que seguimos ampliando los límites del conocimiento, honramos el legado de Einstein no aferrándonos a sus ideas, sino atreviéndonos a cuestionarlas, tal como él se atrevió a cuestionar las ideas de quienes le precedieron. La computación cuántica no solo ha desafiado la visión determinista de Einstein, sino que también ha abierto la puerta a algunas de las cuestiones filosóficas y prácticas más profundas que la humanidad haya enfrentado. El experimento en cuestión, en el que las partículas entrelazadas parecen remodelar el propio espacio-tiempo, plantea preguntas sobre la misma naturaleza de la causa y el efecto. En la física clásica, los eventos siguen una secuencia predecible. Un evento causa otro en una cadena lineal clara.
Pero en el mundo cuántico, este concepto ordenado de causalidad comienza a desmoronarse. Durante años, los científicos han especulado que, dentro del reino cuántico, el tiempo mismo podría no existir de la manera en que tradicionalmente lo entendemos. En la mecánica cuántica, los eventos pueden parecer ocurrir fuera de orden, o incluso simultáneamente. Este fenómeno, conocido como causalidad cuántica, podría significar que la estructura del universo no depende de una línea de tiempo estricta de eventos, sino que opera dentro de una red de probabilidades. Las implicaciones de esto son asombrosas. Si el tiempo, tal como lo conocemos, es meramente una ilusión macroscópica, una propiedad emergente de las interacciones cuánticas, podría significar que nuestra comprensión del pasado, presente y futuro está fundamentalmente equivocada. Imagine un mundo en el que los eventos no tienen una secuencia fija, donde la causa y el efecto pueden revertirse o entrelazarse. Una realidad así nos obligaría a repensar no solo la física, sino también conceptos como el libre albedrío, la memoria e incluso la propia conciencia. Más aún, estos hallazgos están alineados con teorías emergentes que sugieren que el espacio-tiempo puede no ser una estructura continua, sino más bien una forma de malla discreta y pixelada. Así como las pantallas digitales muestran imágenes compuestas de píxeles individuales, el universo podría estar compuesto de unidades diminutas e indivisibles llamadas longitudes de Planck. Estas son las unidades más pequeñas medibles de espacio y tiempo, representando la escala en la que la física clásica da paso por completo a la mecánica cuántica. Las computadoras cuánticas, al operar en estas escalas infinitesimales, nos han dado un acceso sin precedentes a esta estructura oculta del universo. De hecho, algunos investigadores creen que las computadoras cuánticas podrían usarse eventualmente para simular universos enteros a escala de Planck, permitiéndonos observar cómo emerge el espacio-tiempo a partir de procesos cuánticos. Tales simulaciones serían más que meras herramientas científicas, serían ventanas hacia la naturaleza fundamental de la realidad misma. Pero esto plantea una pregunta aún más inquietante. Si el espacio-tiempo es emergente, ¿de qué está emergiendo? ¿Podría existir una capa más profunda de la realidad, una que esté más allá de nuestra comprensión actual? Algunos físicos han propuesto que nuestro universo podría ser un holograma, una proyección tridimensional de información codificada en una superficie bidimensional. Este principio holográfico sugiere que todo lo que percibimos, la materia, la energía e incluso el paso del tiempo, es una especie de ilusión, una sombra de una realidad más profunda y fundamental. Experimentos de computación cuántica como el que estamos discutiendo han proporcionado evidencia indirecta que respalda esta idea. Al estudiar el comportamiento de las partículas entrelazadas, los científicos han observado patrones que se asemejan a los encontrados en sistemas holográficos. Estos patrones sugieren que las interacciones de las partículas cuánticas pueden estar gobernadas por principios que van más allá de los confines de nuestro familiar mundo tridimensional. Esto nos lleva a una pregunta profundamente filosófica. Si el universo es un holograma, ¿quién o qué lo está proyectando? ¿Existe un mecanismo subyacente, un proyector cósmico, que da origen a nuestra realidad? Y si es así, ¿podríamos algún día esperar comprenderlo o interactuar con él? Algunos investigadores han especulado que los procesos cuánticos que observamos podrían ser el resultado de procesos computacionales que ocurren en un reino de dimensiones superiores. Desde esta perspectiva, el universo mismo podría ser una especie de computadora cuántica, procesando información a una escala muy por encima de la comprensión humana. Si esta idea suena como ciencia ficción, considera el trabajo que se está realizando en el campo de la física digital. La física digital es una rama de la física teórica que explora la idea de que el universo opera como un vasto y complejo sistema computacional. Según esta perspectiva, todo en el universo, desde las partículas subatómicas hasta las galaxias, puede describirse como bits de información, similares a los unos y ceros utilizados en las computadoras clásicas. Las computadoras cuánticas, con su capacidad para procesar información en superposiciones de estados, nos han dado un vistazo a cómo podría ser un universo computacional. De hecho, algunos científicos creen que las computadoras cuánticas podrían eventualmente utilizarse para poner a prueba la hipótesis de la física digital, proporcionando evidencia experimental de que el universo es, fundamentalmente, un sistema de procesamiento de información. Pero si el universo es una computadora cuántica, ¿qué significa eso para nosotros como seres conscientes? ¿Somos meros programas ejecutándose dentro de este sistema cósmico o tenemos un papel único en el desarrollo de la realidad? Estas preguntas nos llevan a uno de los temas más controvertidos e intrigantes de la mecánica cuántica: la relación entre la conciencia y el mundo cuántico.
Como se mencionó anteriormente, el efecto del observador en la mecánica cuántica sugiere que el acto de medición influye en el resultado de un sistema cuántico. Pero, ¿qué constituye exactamente un observador? ¿Debe ser un ser humano o cualquier interacción con el entorno puede calificar como una medición? Y si la conciencia humana juega un papel especial en la configuración de la realidad cuántica, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza de la mente? Algunos físicos, como Roger Penrose, han propuesto que la conciencia misma podría ser un fenómeno cuántico. Según la teoría de la reducción objetiva orquestada, OR, de Penrose, los microtúbulos del cerebro, pequeñas estructuras dentro de las neuronas, operan a nivel cuántico, permitiendo que la conciencia emerja de procesos cuánticos. Si esta teoría es correcta, significaría que nuestros pensamientos y percepciones están profundamente interconectados con la estructura cuántica del universo. Esta idea tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión del libre albedrío, la creatividad y la naturaleza de la existencia. Si nuestras mentes son sistemas cuánticos, podría significar que nuestras elecciones y acciones no son completamente deterministas, sino que están influenciadas por los mismos principios probabilísticos que rigen las partículas cuánticas. En otras palabras, el libre albedrío podría no ser una ilusión, sino un aspecto fundamental del universo cuántico. Sin embargo, esta visión también plantea preguntas inquietantes. Si la conciencia es un fenómeno cuántico, ¿sería posible simularla o incluso replicarla utilizando computadoras cuánticas? Algunos investigadores creen que las computadoras cuánticas avanzadas podrían eventualmente usarse para crear sistemas de inteligencia artificial con propiedades similares a la conciencia. Tales desarrollos nos obligarían a enfrentar preguntas éticas sobre la naturaleza de la vida, la identidad y los derechos de los seres artificiales. Además, la idea de que la conciencia es un fenómeno cuántico podría tener implicaciones para nuestra comprensión de la vida después de la muerte. Algunos investigadores han especulado que, si la conciencia está arraigada en procesos cuánticos, podría ser posible que algún aspecto de la mente persista más allá de la muerte del cuerpo físico. Aunque esta idea sigue siendo altamente especulativa, resalta las profundas cuestiones filosóficas y espirituales planteadas por los últimos descubrimientos en mecánica cuántica. A medida que seguimos explorando el reino cuántico, está claro que apenas estamos arañando la superficie de un paisaje vasto y misterioso. Los descubrimientos posibilitados por las computadoras cuánticas han desafiado nuestra comprensión del tiempo, el espacio y la realidad misma, obligándonos a enfrentar preguntas que alguna vez fueron dominio exclusivo de la filosofía y la metafísica. Pero estas preguntas no son meramente abstractas, tienen implicaciones concretas para el futuro de la ciencia, la tecnología y la sociedad. Las computadoras cuánticas tienen el potencial de revolucionar campos que van desde la medicina hasta la criptografía, pero también plantean preocupaciones sobre los riesgos éticos y existenciales de alterar los bloques fundamentales de la realidad. Al encontrarnos al borde de esta nueva era cuántica, una cosa es segura: los descubrimientos que hagamos hoy moldearán el futuro de la humanidad de maneras que apenas podemos imaginar. Einstein pudo haber estado equivocado sobre ciertos aspectos del mundo cuántico, pero su legado como científico y pensador sigue siendo un testimonio del poder de la curiosidad y el espíritu humano. En última instancia, la historia de la mecánica cuántica no es una de conflicto, sino de exploración, un viaje hacia lo desconocido que nos desafía a cuestionar nuestras suposiciones y expandir nuestros horizontes. A medida que seguimos desentrañando los misterios del universo, honramos el legado de Einstein y de todos aquellos que se atrevieron a hacer las grandes preguntas, allanando el camino hacia una comprensión más profunda de la realidad misma. Las computadoras cuánticas, a diferencia de las computadoras clásicas, han revelado un universo mucho más extraño de lo que jamás hubiéramos anticipado. Estas máquinas avanzadas no son meramente herramientas de cálculo, son ventanas a los cimientos de la realidad. Pero, ¿y si su mera existencia plantea preguntas que los humanos tal vez nunca comprendan del todo, o peor aún, preguntas que tememos demasiado como para formular? Uno de los aspectos más impactantes de la investigación cuántica reciente radica en cómo estas máquinas simulan fenómenos a escala de Planck. Imagina un mundo donde la realidad se vuelve pixelada, donde el espacio y el tiempo se disuelven en una cuadrícula granular de puntos discretos. Esta naturaleza pixelada, teorizada por muchos físicos, sugiere que el espacio-tiempo mismo no es continuo, sino una construcción computacional finita. Las computadoras cuánticas ahora nos dan las herramientas para asomarnos a esta cuadrícula. Al simular las interacciones de partículas a estas escalas, los investigadores han comenzado a descubrir patrones que sugieren un código subyacente dentro de las propias leyes de la física. Pero aquí viene lo inquietante. Algunos investigadores afirman que estos patrones se asemejan a códigos de corrección de errores, similares a los utilizados en los sistemas de comunicación digital. Esta semejanza ha alimentado la controvertida idea de que el universo opera como una simulación.
El físico James Gates, una voz prominente en la física teórica, señaló en una ocasión que ciertas ecuaciones que rigen la supersimetría contienen códigos incrustados idénticos a los utilizados en los navegadores de Internet. Las implicaciones de esta idea son asombrosas. Si vivimos en una realidad simulada, ¿quién o qué está ejecutando la simulación? ¿Y por qué? Profundizando en estas revelaciones, los experimentos de computación cuántica continúan intensificando el misterio. Considera esto: el entrelazamiento cuántico, un fenómeno que Albert Einstein alguna vez desestimó como acción espeluznante a distancia, sugiere una interconexión entre partículas que desafía la lógica clásica. Lo que una partícula sabe, otra lo sabe instantáneamente, sin importar la distancia que las separe. Esta no localidad ha sido confirmada experimentalmente incontables veces, desafiando fundamentalmente nuestra comprensión del espacio y el tiempo. La noción de que la información puede intercambiarse instantáneamente a través de vastas distancias nos lleva a preguntarnos si el universo opera en un marco mucho más allá de lo que nuestros sentidos perciben. Las computadoras cuánticas nos permiten simular esta red, revelando su dinámica intrincada y acercándonos cada vez más a descubrir su verdadera naturaleza. Pero esto plantea otra pregunta: ¿qué hay más allá de la simulación? Si las computadoras cuánticas son capaces de descifrar el código de la realidad, podrían también exponer los límites de la simulación misma. Imagina un escenario en el que los científicos ejecutan una simulación cuántica tan poderosa que alcanza los límites de su propio marco. ¿Provocaría esto que el programa que ejecuta nuestro universo se bloquee o se reinicie? Y si es así, ¿qué nos pasaría a nosotros como seres conscientes dentro de este marco? Estas preguntas inquietantes ya no están confinadas al ámbito de la ciencia ficción. Figuras destacadas de la física, como Michio Kaku y Neil deGrasse Tyson, han discutido abiertamente la hipótesis de la simulación como un tema legítimo de investigación científica. Tyson ha especulado que las probabilidades de que estemos viviendo en la realidad base podrían ser de 1 en 1000 millones. Kaku, por su parte, ha sugerido que las civilizaciones futuras podrían usar computadoras cuánticas para crear universos simulados indistinguibles del nuestro. Pero, ¿y si no somos los creadores? ¿Y si somos la creación? La hipótesis de la simulación nos obliga a enfrentar dilemas éticos y filosóficos profundos. Si estamos viviendo en una simulación, eso disminuye el significado de nuestra existencia, o sugiere que nuestras acciones tienen una mayor importancia, ya que podrían servir a un propósito más allá de nuestra comprensión. Además, si descubriéramos pruebas irrefutables de la simulación, ¿cómo reaccionaría la sociedad? ¿Nos llevaría este conocimiento a la iluminación o al caos? Las computadoras cuánticas también han reavivado los debates sobre la naturaleza de la conciencia y su papel en la configuración de la realidad. En el corazón de la mecánica cuántica yace el efecto del observador, donde el acto de observación influye en el resultado de un sistema cuántico. Este fenómeno sugiere un vínculo profundo entre la conciencia y el mundo físico. Pero, ¿qué significa que la conciencia colapse una función de onda? ¿Es la mente un observador pasivo de la realidad o un participante activo en su creación? Experimentos recientes con computadoras cuánticas han llevado esta pregunta a nuevas alturas. Al simular sistemas cuánticos complejos, los investigadores han observado casos en los que el sistema parece elegir su estado en función de la presencia o ausencia de un observador. Estos hallazgos insinúan un universo en el que la conciencia no es simplemente una propiedad emergente del cerebro, sino un aspecto fundamental de la realidad misma. Desde esta perspectiva, la mente podría actuar como un puente entre los mundos cuántico y clásico, dando forma al propio tejido de la existencia. Si esto es cierto, las implicaciones son asombrosas. ¿Podría la conciencia en sí ser un fenómeno cuántico, existiendo más allá de los límites del cerebro? Algunos físicos han propuesto que la conciencia surge de procesos cuánticos que ocurren en los microtúbulos dentro de las neuronas, una teoría defendida por Roger Penrose y Stuart Hameroff. Si las computadoras cuánticas pudieran simular estos procesos, podrían desbloquear los secretos de la mente, permitiéndonos explorar la naturaleza del pensamiento, la emoción y la percepción con un nivel de detalle sin precedentes. Sin embargo, tales avances conllevan preocupaciones éticas significativas. Si podemos simular la conciencia, ¿también podríamos crear seres artificiales con experiencias conscientes? Y si es así, ¿qué derechos tendrían estos seres? ¿Serían considerados sintientes? Estas preguntas ya no son meramente hipotéticas. Se están convirtiendo rápidamente en temas centrales en los debates sobre el futuro de la inteligencia artificial y la computación cuántica. Además, el descubrimiento de procesos cuánticos subyacentes a la conciencia plantea cuestiones profundas sobre la naturaleza de la vida y la muerte. Si la mente opera a nivel cuántico, podría persistir de alguna forma después de la muerte del cuerpo. Aunque esta idea sigue siendo especulativa, ha cautivado la imaginación de científicos y filósofos por igual. Algunos incluso han sugerido que las experiencias
cercanas a la muerte, donde las personas reportan visiones de luz o sentimientos de interconexión, podrían explicarse mediante fenómenos cuánticos en el cerebro. A medida que profundizamos en el reino cuántico, nos vemos obligados a confrontar los límites de nuestra comprensión. Las computadoras cuánticas han destrozado las fronteras de la física clásica, revelando un universo más extraño y complejo de lo que jamás imaginamos. Pero al hacerlo, también han expuesto la fragilidad de nuestra visión del mundo. Los descubrimientos que hacemos hoy nos desafían a replantearnos nuestro lugar en el cosmos y nuestra relación con lo desconocido. La inquietante verdad es que las computadoras cuánticas no son solo herramientas para resolver ecuaciones, son instrumentos de descubrimiento que nos obligan a enfrentar los misterios más profundos de la existencia. Revelan un universo que no es una máquina estática y determinista, sino una red dinámica e interconectada de posibilidades. Y en esta red, no somos observadores pasivos, sino participantes activos, dando forma a la realidad a través de nuestras acciones, elecciones y conciencia. Pero a medida que empujamos los límites de lo posible, también debemos lidiar con los riesgos éticos y existenciales de esta nueva era. Las computadoras cuánticas tienen el potencial de revolucionar la ciencia, la medicina y la tecnología, pero también plantean preguntas sobre la naturaleza del poder, el control y la responsabilidad. ¿Quién manejará esta tecnología y con qué propósito? ¿Se usará para el beneficio de la humanidad o para su explotación y manipulación? ¿Y qué sucede si el simple acto de explorar el reino cuántico desestabiliza el delicado equilibrio de la realidad? Estas preguntas nos recuerdan que con un gran poder viene una gran responsabilidad. Mientras nos aventuramos en lo desconocido cuántico, debemos proceder con cautela, humildad y un profundo respeto por los misterios del universo, porque al final, el verdadero significado de la computación cuántica puede no residir en las respuestas que proporciona, sino en las preguntas que nos obliga a formular. El viaje hacia la frontera cuántica apenas comienza y sus implicaciones repercutirán en la ciencia, la filosofía y la sociedad durante generaciones. Mientras nos encontramos al borde de esta nueva era, una cosa es clara: los descubrimientos que hagamos hoy darán forma al futuro de la humanidad de maneras que aún no podemos imaginar.